Buenas tardes, estamos en una sesión más de Cátedra Cosco. Bienvenidos a todos los asistentes a esta sala de audiencias, mejor dicho, a esta sala de conferencias virtual. Van a disculpar la mala costumbre de usar el vocabulario judicial, pero en esta oportunidad vamos a escuchar una conferencia muy interesante sobre las modificaciones que respecto al recurso de casación se han producido en la nueva ley procesal del trabajo. Esta conferencia sobre estas modificaciones mediante la ley 31.699, que ha sido publicada el 1 de marzo del 2023 en el Diario Oficial del Peruano, va a exponer el doctor Willy Monzón Ceballos, quien, como es conocido en el medio, él es un abogado que se ha especializado en materia laboral, y ahí tienen ustedes su hoja de vida. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y Procesal del Trabajo, es integrante del Estudio Muniz, es asociado activo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y es un colaborador permanente de la revista Soluciones Laborales. También les vamos a pedir a todos los que asisten a esta sala virtual de conferencia que por favor mantengamos los micros apagados. A veces nos descuidamos y se prende el micro y interrumpimos la conferencia, de manera que por favor les vamos a pedir que mantengan sus micros apagados. Bueno, sin más preámbulo, voy a darle el uso de la palabra a Willy Monzón para que haga su conferencia, no sin antes agradecerle su tiempo en haber preparado esta conferencia y en compartir con nosotros su capacidad profesional en el análisis de esta ley 31.699, que ha introducido modificaciones en la Ley Procesal de Trabajo respecto al recurso de casación. Doctor Willy Monzón, muy buenas tardes. Está usted en el uso de la palabra. Buenas tardes, gracias, doctor Fernando. Gracias por la invitación para poder conversar sobre esta modificación en el recurso de casación en la Ley Procesal de Trabajo. Para poder un poco entrar al detalle de lo que quiero compartir con ustedes, voy a compartir alguna pequeña presentación con relación al tema que vamos a conversar. Bueno, como todos conocen, el 1 de marzo se ha publicado esta norma que básicamente está modificando la Ley Procesal del Trabajo. No le digo nueva Ley Procesal del Trabajo porque ya tiene 12 años, entonces no creo que tenga la cualidad de novísima. Sin embargo, esta norma es la que actualmente está regulando ya casi en la totalidad de distritos judiciales los procesos laborales. Y básicamente la intención del legislador cuando el 2010 de esta norma era optimizar el desarrollo de los juicios con pretensiones relacionadas de las obligaciones laborales generadas en un contrato de trabajo. La intención de esta norma era acortar plazos y dar principalmente prevalencia a la oralidad sobre las actuaciones documentales. Sin embargo, desde mi perspectiva, durante los 12 años que vengo litigando con esta norma procesal, no se ha logrado al 100% el objetivo que tenía esta norma, principalmente desde mi análisis, porque las condiciones para la ejecución de esta norma procesal a nivel de presupuesto creo que no son las óptimas, y lo que han generado es continuar con el retraso en la tramitación de estas causas que siguen demorando por más de 2 o 3 años, incluso sin calificaciones óptimas en la Corte Suprema. Justamente ahí es donde ingresa la figura de la casación. Y yo inicio mi conversación con ustedes con una definición de la casación que me pareció la más sencilla, la más concreta, la formula Nelson Ramírez. Y como sabemos bien, este recurso básicamente materializa un acto de voluntad del litigante por el cual solicita la revisión de una sentencia dictada en segunda instancia que considera contiene un error de derecho al juzgar o un error o vicio que desnaturaliza la validez de la sentencia emitida, básicamente un error en el procedimiento. Entonces, esta figura procesal, esta herramienta jurídica dentro del proceso, tiene ciertas características, básicamente 6 que considero las más importantes, que todos las conocemos. La primera es que es un medio impugnatorio, porque busca que un colegiado supremo, en este caso, deje sin efecto una sentencia o un auto. Es extraordinario porque solo procede contra resoluciones que son inimpugnables y que ponen fin al proceso, y no constituye la casación una tercera instancia.
Es público porque genera el interés del Estado de garantizar el debido proceso y básicamente unificar los criterios jurisprudenciales para la aplicación de ciertos dispositivos legales y con ello generar predictibilidad en los procesos laborales y en cualquier proceso que esté sujeto a una posibilidad de casación. La casación es limitada porque solo procede contra determinadas resoluciones y por causas que establece expresamente la norma procesal. Es formal porque su admisibilidad está supedita al cumplimiento de requisitos formales. Finalmente, es un recurso especial que solo procede contra resoluciones con errores de derecho o errores de proceso sin entrar a un análisis de fondo. Básicamente, vamos a ver ahí que las causas o los errores deben ser en la aplicación de dispositivos legales, al resolver un proceso en segunda instancia, o la inobservancia básicamente de la garantía al debido proceso. En la casación tiene unos antecedentes interesantes que he podido estar revisando y el primero que he ubicado está en la Constitución de 1979, que en su artículo 241 ya reconoce a la casación como un mecanismo para poder controlar las decisiones judiciales. Sin embargo, el desarrollo de la casación, pese a estar reconocida en esa Constitución, recién se inicia con la Ley 23.385, el año 1982. Esta norma es la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, que reconoce la posibilidad de casación para el habeas corpus y las acciones de amparo. Al año siguiente, no dura mucho esta norma, y se emite la Ley 23.436, que otorga a la Corte Suprema la posibilidad de conocer casos en casación en los cuales el Estado es parte, pero excluye a la posibilidad de que se conozcan los casos laborales que se tramitaban en el fuero privativo de trabajo. Y posteriormente, el 90, el 91, se promulgan y se publican decretos legislativos, básicamente regulando la ley orgánica del Poder Judicial, en los cuales ya se analizaba la casación como una figura para poder ejercer control de resoluciones judiciales. Y el año 93, como conocemos, la reforma constitucional y la modificación constitucional que deroga la del 79, incluye en el artículo 141 la función casatoria del Poder Judicial y deja, mediante el Decreto Supremo 01793-IUS, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la regulación de la casación sea desarrollada básicamente a nivel de los códigos que regulan los distintos procesos judiciales. En materia laboral, la casación tiene su primer antecedente en la Ley Procesal del Trabajo del año 96, la 26.636, y tiene la misma finalidad que la casación en el proceso civil, básicamente unificar criterios jurisprudenciales para generar predictibilidad y no caer en pronunciamientos contradictorios por los mismos hechos, por las mismas normas o por los mismos criterios jurisprudenciales que anteriormente se pudieron emitir al analizar distintos litigios de naturaleza laboral. Esta ley sufrió una modificación el año 1998 mediante la ley 2721, que restringió la casación solo respecto a sentencias de segunda instancia, no pudiendo interponerse casación contra los autos. Y finalmente, bueno, el antecedente actual, que es objeto de modificación a partir de la norma que vamos a conversar y comentar, es la nueva Ley Procesal del Trabajo, que era nueva el año 2010, y conserva esta norma el concepto de infracción normativa del Código Procesal Civil, pero de manera genérica para poder, digamos, recurrir vía casación a cuestionar una sentencia de segunda instancia que puede tener básicamente errores materiales o errores procesales. Las causales que están reguladas en la norma procesal laboral son básicamente los errores o defectos que puede contar una resolución de segunda instancia. Y el error material, perfectamente conocemos, que afecta a la norma que sustenta la pretensión o la defensa de fondo. Y los errores procesales están relacionados básicamente a la afectación en la aplicación de una norma que asegura un desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal. Estas dos causales se mantienen básicamente en el Código Procesal Civil y en la norma laboral, procesal laboral inicial. Las infracciones normativas que recoge la Ley Procesal del Trabajo antes de la modificación, básicamente son 5 y estaban condensadas o digamos resumidas o incluidas
en la calificación de infracción normativa, ¿no? Y se referían a la aplicación indebida de una norma, a la inaplicación de una norma, a la interpretación errónea de una norma, que serían, digamos, las causales materiales, y las causales procesales, básicamente, a la inobservancia, a las garantías del debido proceso, y a las formas para la eficacia y validez de los actos procesales. Estas infracciones normativas son las que se encuentran reguladas en la Ley Procesal del Trabajo, y son básicamente el sustento por el cual se va a invocar la posibilidad de que la casación sea admitida y declarada procedente por la Corte Suprema, a efectos de analizar errores materiales y errores procesales. En el desarrollo, digamos, de la norma procesal, nosotros vamos a encontrar, antes de la modificación que vamos a analizar, dos sustentos para la interposición de casación. La infracción normativa en general, que contiene los 5 supuestos que referido anteriormente, y básicamente el segundo supuesto, que es el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el TC o la Corte Suprema. Más que nada, la mayoría de procesos que recurren a casación y llegan a la Corte Suprema van por infracciones normativas. No hemos conocido, no he visto en las estadísticas que se genere, digamos, la procedencia de casaciones por apartamiento de precedentes vinculantes, porque entiendo que los magistrados de segunda instancia son cuidadosos en no, digamos, emitir fallos apartándose injustificadamente de los precedentes que emite el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de la República. La ley 29.497 establecía los requisitos de admisibilidad, y eran básicamente 5 requisitos. El demandante o demandado que creía que la sentencia adversa debía recurrirse en casación, primero debía que interponer este recurso ante el órgano de segundo grado y contra una sentencia que ponía fin al proceso, y que en definitiva no tenía otro mecanismo para impugnar esa decisión. El segundo requisito era que se interponía la casación contra sentencias con un monto total reconocido que debía superar las 100 unidades de referencia procesal, lo cual permitía que muchas pretensiones cuantificables económicamente por reclamos de derechos laborales puedan ser objeto de casación de la Corte Suprema. El tercer requisito era que la casación se interponía ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. Sin embargo, en este caso, las salas superiores, que son las que emiten las sentencias de vista, no tenían la capacidad de revisar los requisitos de admisibilidad de la casación, y tenían un plazo legal para remitir el expediente a la Corte Suprema, para que la Corte Suprema sea la instancia, no una instancia, digamos, que va a resolver el fondo, pero sí una instancia que va a calificar los requisitos de admisibilidad, lo cual era perjudicial, como les voy a mostrar más adelante. Y el cuarto requisito era observar el plazo de 10 días para interponer el recurso de casación luego de notificada la sentencia. Acá, evidentemente, si el proceso laboral se notifica vía la casilla electrónica, podemos extender un día más de plazo, de acuerdo a las disposiciones que rigen las notificaciones electrónicas. Y finalmente, se exigía como un requisito de admisibilidad que se adjunte cuando corresponda el recibo por el pago de la tasa por casación y los derechos de notificación. Esta regulación, como ustedes conocen, inicialmente creo que estaba destinada a, primero, acelerar la tramitación de los procesos laborales. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no se ha logrado esta finalidad. Si ustedes ven en este gráfico que está en el servidor de la Corte Suprema, tenemos el caso de una casación que ingresó por mesa de partes a la Corte Suprema, básicamente a la segunda sala de Derecho Constitucional, el 7 de mayo del año 2018. Y solo para llegar a la fecha de calificación ha pasado más de 6 meses. La calificación se ha realizado el 12 de septiembre del año 2019. Entonces sigue, digamos, evidenciándose el retraso en la tramitación de la casación, pese a que con esta nueva norma, en teoría, el proceso debía ser más breve, más expeditivo, para evitar perjuicio a los litigantes, independientemente de su condición de demandante o demandado, empleador, trabajador. Y luego
de que la Corte Suprema o la Sala de la Corte Suprema admitía este recurso y lo declaraba procedente, transcurría más de 6 meses adicionales para que se programe una vista de causa de fondo. En este caso, la vista de causa de fondo ha sido programada para el 22 de julio del 2020. Entonces ya estamos casi aproximadamente 2 años en la Corte Suprema viendo cómo se resuelve esta casación y se ha emitido finalmente la ejecutoria el 13 de agosto del año 2020. Esta es la secuencia que habitualmente se venía manejando hasta antes de la modificación de la Ley Procesal del Trabajo con la Ley 31.699. Tenemos otro caso también que demuestra, ¿no?, el procedimiento ineficiente de la casación en este proceso que se ha ingresado a la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social. Ingresa a mesa de partes la casación el 8 de noviembre del 2021 y se ha establecido como fecha de calificación el 20 de junio del 2022. Seguimos por encima de los 6 meses solo para la calificación en Corte Suprema y el recurso aparentemente ya tiene un voto de calificación del 20 de junio, pero al día de hoy, que ya estamos finalizando marzo del 2023, ese voto no ha sido ingresado al sistema. Entonces no sabemos si ese recurso es procedente o improcedente. Lo cual demuestra, ¿no?, que el retraso, además de ineficiencia en la tramitación de la casación, genera incertidumbre en las partes que están muy atentas y expectantes a qué se va a resolver en esta instancia con relación a la casación que se ha interpuesto todavía el año 2021. Todo esto demuestra básicamente que el diseño procesal de la casación no ha sido óptimo, no ha sido eficiente, porque las estadísticas que ustedes pueden buscar en la Corte Suprema están demostrando que la concentración de la mayor cantidad de casaciones justamente están en la segunda sala constitucional y social transitoria y en la cuarta Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que son las dos salas que justamente son las que conocen los procesos laborales. Si ustedes ven, ojalá que se pueda ver de manera amplia en este gráfico y este cuadro, el año 2000, del 2016 al 2022 han sido las dos salas supremas que han tenido mayor cantidad de casaciones para resolver. Están por encima del promedio, ¿no? La segunda sala en total, el año, por ejemplo, 2018, ha tenido aproximadamente 11.980 casaciones y la cuarta ha tenido 4.000. Entonces, es evidente que con esa cantidad de casaciones que deben analizar y deben revisar las salas supremas, el procedimiento en su tramitación va a ser bastante engorroso, va a demorar y no va a generar un procedimiento eficaz para resolver las casaciones que a nivel nacional están ingresando a estas instancias supremas, ¿no? En este cuadro, que les expongo y les comparto también, van a ver que la segunda sala de Derecho Constitucional y Social, transitoria, el año 2022 ha sido la que ha tenido, antes de la cuarta, la mayor cantidad de casaciones a cargo para tramitarlas, lo cual nuevamente ratifica lo que vengo manifestando. El procedimiento no es óptimo, el procedimiento es bastante lento, se demora más de un año en tener un pronunciamiento en instancia casatoria, lo cual evidentemente no garantiza una tutela jurisdiccional efectiva. Solo para llegar a declarar procedente de la casación están transcurriendo más de 6 meses y luego otros 6 meses en promedio adicionales para fijar una vista de causa en la cual se pueda tener un pronunciamiento de fondo. Incluso cuando se obtiene un pronunciamiento de procedencia favorable de la casación y se fija luego de más de 6 meses la vista de fondo, lo que está ocurriendo es que si bien el proceso laboral estaba diseñado para que en instancia suprema también se genere una audiencia de vista de causa, se ha convertido esa audiencia por la cantidad de procesos que llegan a la Corte Suprema en un informe oral de 5 minutos. Si ustedes revisan, está en la página del Poder Judicial, la primera audiencia en la Corte Suprema
por una casación con la nueva ley procesal del trabajo. Esa audiencia, la primera que se filmó y sirvió de publicidad para un poco promocionar el modelo procesal de la nueva ley del 2010, casi duró más de una hora, porque en realidad fue una audiencia donde se trató de implementar la inmediación y la oralidad de los magistrados supremos con los abogados y las partes que estaban en esa diligencia. Sin embargo, como pueden apreciar de estas estadísticas, la cantidad de procesos limita que los magistrados supremos puedan conocer con mayor detalle estos casos, y cuando uno llega a la Corte Suprema a una vista de fondo, única y exclusivamente tiene 5 minutos para informar respecto a la causal invocada ante el colegiado. Y no hay derecho a poder hacer, digamos, mayores precisiones, salvo que los magistrados supremos tengan alguna consulta respecto a un punto que no haya quedado debidamente esclarecido en los informes. Entonces, es por este motivo que la nueva norma trata de optimizar la casación en el proceso laboral y en buena cuenta ha establecido algunas modificaciones. Yo he considerado 4 modificaciones que me han parecido más o menos interesantes y algunas también no tan novedosas. Por ejemplo, cuando ustedes revisen el artículo 34, que regula las causales para interponer la casación, se han incrementado de 2 causales que teníamos en la anterior ley, que era la infracción normativa y el apartamiento de los precedentes, a 4 o a 5 supuestos. Pero estos 5 supuestos perfectamente podían continuar subsumidos en los 2 anteriores que ya tenía la norma procesal. Por ejemplo, el primero, como requisito para, o causal para interponer la casación, es que la sentencia o auto haya sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Este supuesto, por ejemplo, ya había sido superado ampliamente por la Corte Suprema. Ya las salas de la Corte Suprema, particularmente la segunda y la cuarta, habían reconocido que por más que no esté expresamente en el texto original del artículo 34, de la norma procesal la posibilidad de recurrir vía casación por afectación al debido proceso en los casos de motivación indebida, falta de motivación, motivación aparente o defectos en la fundamentación de las sentencias, se podía conocer en casación y acusar esta infracción normativa sin que esté expresamente regulada en la ley procesal del trabajo. Sin embargo, acá le están poniendo como un supuesto expreso para que no quede duda de algo que no necesita mayor modificación. El segundo supuesto es que la sentencia o el auto incurra o derive en una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, que también podían estar fácilmente incorporadas en una afectación al debido proceso. El tercer supuesto es que la sentencia o auto contiene una indebida aplicación o una errada interpretación o una falta de aplicación de la ley. Esto básicamente era lo que se conoce como infracciones normativas. Simplemente lo han disgregado y están haciendo de manera expresa, digamos, una precisión de cada uno de los supuestos para considerarlas como causales de casación. El cuarto supuesto yo creo que se subsume en el primero, porque está relacionado a que la sentencia o el auto que ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de motivación o pueda generar vicios que resulten de su propio tenor. Eso básicamente puede estar también como una afectación al debido proceso junto con los supuestos que detalla el numeral 1. Y finalmente se ha establecido una última causal para interponer casación, que es si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional a la Corte Suprema. Entonces, en buena cuenta, de 2 supuestos o de 2 causales, infracciones normativas y apartamiento de precedentes, simplemente han disgregado y han hecho 5 con las que ya existían, lo cual no sé si de alguna manera genera eficacia o va a optimizar la casación, porque es lo mismo. Simplemente de 2 lo han convertido en 5 supuestos. El otro punto que me parece curioso es que para la interposición y admisión del recurso de casación, el monto total reconocido en la sentencia de vista debe superar las 500 unidades de referencia procesal. Estamos hablando de más de 247.000 soles. En este caso, consideramos que es elevado. Se está incrementando 5 veces la cuantía inicial que tenía la norma procesal y no se está tomando en consideración que la mayoría de pretensiones laborales cuantificables económicamente no superan ese monto, no llegan a los 247.500 soles. Entonces, de alguna manera, se estaría limitando a algunos trabajadores
la posibilidad de acceder vía casación a que se analice el error material o el error procesal de muchas sentencias, o va a llevar a que se intente o se pueda forzar al formular las pretensiones que se incluyan pretensiones indemnizatorias con montos ilógicos elevados, ¿no? 1.000.000 por daño moral, 1.000.000 por lucro cesante, por daño emergente, que al final de repente ni siquiera van a ser estimados, pero va a generar digamos, una necesidad de querer justificar una cuantía de 500 URPs o superior para poder eventualmente, en un caso adverso a las posiciones de las partes, para acceder a la casación ante la Corte Suprema. Entonces, este requisito me parece limitativo, porque de repente se pueden emitir sentencias de vista con errores que van a perjudicar al trabajador que está demandando unas pretensiones cuantificables por debajo de estas 500 URPs y no va a poder acceder a la casación, lo cual en alguna medida puede limitar sus derechos y generarle perjuicio a esa parte. Otro de los supuestos que se han incluido en la modificación son los que están en los literales F y G del artículo 36. El primero está relacionado con la posibilidad de que la sentencia de segunda instancia sea una confirmatoria respecto a la de primera instancia, lo que se está denominando la doble conformidad. En ese caso, si la sala confirma la de primera instancia, ya no va a proceder la casación. Sin embargo, la ley que está modificando pues, la norma procesal está considerando un supuesto que permite interponer una casación, pese a que hay doble conformidad, cuando se invoque interés casacional y considera que el interés casacional se produce cuando la resolución recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la República o cuando resuelva puntos o cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria. En este caso, no creo que sea una causal habilitante si es que ya tiene dos votos, dos sentencias, un proceso que básicamente la de vista confirma la de primera. No creo que los magistrados de segunda instancia se aparten injustificadamente de los precedentes de la Corte Suprema o ya con la, digamos, cantidad y parámetros de resoluciones que están sacando casi uniformes en muchos casos, puede existir supuestos de duda o jurisprudencia contradictoria de las áreas laborales superiores, ¿no? Entonces, no sé cuál va a ser el fin de optimizar la casación cuando este hecho, más bien, desde mi punto de vista, puede ser otro más restrictivo, que con una sentencia de vista confirmatoria de la primera, ya no van a poder las partes acceder a una casación, por más que la sentencia de segunda instancia pueda tener errores de fondo y errores procesales. El otro supuesto también que está incluyendo es que excepcionalmente, dice la regulación que modifica la ley procesal, procede recurso de casación en los supuestos no previstos en el artículo 34, que son los 5 que ya les refería anteriormente, que en realidad son los 2 que ya estaban regulados en la ley procesal del trabajo, pero la norma está indicando que excepcionalmente procede, incluso cuando uno no invoque esos supuestos en casación, cuando la Sala Constitucional y Social de Justicia de la Corte Suprema considere que es necesario para desarrollar la doctrina jurisprudencial. Entonces, en este caso se está generando, digamos, una potestad a la Corte Suprema para que ella sea la que elija los casos que pese a no estar comprendidos en las causales para que se conozca en casación el caso, ellos consideren que se puede generar el desarrollo de doctrina jurisprudencial para, supongo, desarrollar de manera amplia distintas casuísticas laborales, distintas interpretaciones normativas y con ello generar más adelante lo que también busca la ley procesal de trabajo, que es la predictibilidad. Y por último, una de las modificaciones que también me pareció interesante y desde mi punto de vista restrictiva es que la audiencia de casación se instala, ¿no?, con la concurrencia de las partes que obviamente se han acreditado. Sin embargo, acá la norma está generando un supuesto de improcedencia que ya está, digamos, surtiendo efecto o se va a hacer efectivo cuando ya la casación fue declarada procedente y ya tiene fecha de vista de fondo. Y básicamente esta causal se configura cuando el abogado de alguna de las partes no concurre a la vista en la Corte Suprema. En este caso, yo creo que se está perdiendo de vista que el abogado es el profesional que defiende a las partes,
y pueden pasar muchos supuestos por los cuales no puede presentarse el abogado a esta diligencia. Sin embargo, su exposición, que va a ser de 5 minutos, no creo que en algunos casos pueda determinar una variación del criterio, porque en Corte Suprema los expedientes ya están analizados antes de la vista de causa. Entonces los magistrados saben ya un poco o grandes detalles del caso que se va a debatir en esa instancia. Y quien tiene derecho a que la casación o los magistrados de la Corte Suprema analicen su caso no es el abogado defensor, sino es la parte litigante. Y el hecho de que el abogado no vaya me parece contraproducente porque ya procedió la casación, ya es procedente, ya tiene fecha de vista de causa. Y por un tema que puede ser ajeno al litigante, simplemente se le va a declarar improcedente, ya no se va a hacer un análisis de fondo, lo cual yo creo limita el derecho de defensa de cualquiera de las dos partes que se vea afectada por este supuesto. Esos son, digamos, los puntos que yo estoy encontrando algo curiosos, algo interesantes en esta nueva modificación que se está haciendo a la norma procesal del trabajo. Hay muchos abogados con los que he podido conversar que están de acuerdo, porque consideran que se debe hacer, digamos, más riguroso los requisitos para llegar a la casación, y a criterio de algunos colegas esto va a generar que los procesos en la Corte Suprema se tramiten en menor tiempo y que los magistrados de las salas supremas que ven los temas laborales puedan elaborar, digamos, sus casaciones de mejor manera, con mayores argumentos, justamente para unificar los criterios en materia laboral respecto a interpretación de normas, respecto a la unificación de criterios que a la fecha podrían tener posiciones contradictorias. Sin embargo, yo creo que no se va a generar este efecto, y desde mi perspectiva incluso podría ser perjudicial, porque al no poder acceder en varios casos a casación, básicamente y de manera concreta cuando la pretensión no supere las 500 URPs o cuando existan la doble conformidad, esto va a abrir la puerta a que se interpongan amparos contra resolución judicial en contra de las resoluciones de las salas laborales. Y estas resoluciones, por las disposiciones del Código Procesal Constitucional, van a tramitarse en primera instancia en las salas civiles de las Cortes y en segunda instancia en las salas civiles o social y constitucional, creo que es la primera y la tercera de la Corte Suprema, lo cual va a generar ya también que se embalse o se, digamos, incremente el número de procesos en esas salas supremas y disminuya en las salas laborales, lo cual no creo que sea una solución óptima, no creo que sea una solución eficaz, porque estamos retornando y estamos nuevamente amparizando los procesos laborales, ya, digamos, como una medida al no poder recurrir a la casación por las restricciones que está incluyendo en la norma procesal esta ley que está vigente desde el 30 de abril o va a estar vigente desde el 30 de abril del presente año. Por tanto, yo he concluido 7 puntos con relación a esta modificación, y son los siguientes. Primero, que las causales para la casación que está incluyendo el artículo 34 modificado no difieren de las que ya tenía el texto original de la norma procesal. Únicamente las están descomponiendo. De 2 causales ahora tenemos 5. Incluso la cuarta se subsuma en la primera. Entonces, optimizar, no creo que eso optimice, porque vamos a tener que seguir utilizando la descripción en la elaboración de la casación de las infracciones normativas o de la falta de observancia del debido procedimiento, básicamente en lo que respecta a la motivación de la sentencia de segunda instancia. Entonces, eso tan óptimo no es, porque seguimos en el mismo escenario, solo que en lugar de 2 tenemos ahora 5 supuestos. La segunda conclusión que quería compartir con ustedes es que la causal justamente desarrollada en el numeral 4 del artículo 34 de la norma modificada se subsume en la descrita en el numeral 1, lo cual evidentemente no genera ningún beneficio, no genera que los procesos se aceleren, si estamos en la misma, digamos, en el mismo escenario que ya teníamos antes del 1 de marzo. El incremento de la cuantía, desde mi perspectiva, va a restringir la casación por procesos que tienen cuantías inferiores, que son la mayoría de pretensiones laborales, ¿no? O sea, pueden existir procesos con indemnizaciones por daño moral o daño emergente, lucro cesante, que tenemos casos, y he visto casos donde demandan más de 1 millón de soles, pero esas pretensiones por lo general no se estiman en ese monto, lo que genera que siempre, digamos, el monto sentenciado en segunda instancia
o el monto confirmado va a ser inferior a las 500 URPs, va a estar por debajo de los 247.500 soles. Y si existen errores en esas sentencias, no se va a poder recurrir ante la Corte Suprema en Casación, lo que va a habilitar que se pueda pensar como alternativa en interponer un amparo contra resolución judicial. Lo mismo va a ocurrir con la doble conformidad, porque va a limitar nuevamente el acceso a la casación, salvo se acredite el interés casacional y demuestre, ¿no?, el litigante que ha habido un apartamiento, no se ha observado los precedentes del TC o de la Corte Suprema. Sin embargo, pese a que, digamos, existen estas adversidades que está generando la norma o va a generar esta norma, la modificación va a permitir a la Sala Suprema que en algunos casos elijan puntualmente la casuística que les interesa para desarrollar doctrina jurisprudencial. Y más adelante, de repente, eso ya va a fijar un parámetro para tener criterios ya definidos respecto a varias figuras, ¿no? Que a la fecha podrían tener entre la segunda y la cuarta sala laboral pronunciamientos que son discrepantes. También considero que no es correcto establecer como una causal de procedencia luego de que ha sido calificado el recurso de casación válidamente y es procedente, considerar la inexistencia de la vista de causa en Suprema del abogado como un supuesto que excluya la posibilidad de análisis de fondo por un hecho que no está vinculado en estricto al litigante, sino a su abogado defensor, que por distintos motivos, que por supuestos que de repente pueden ser de caso fortuito fuerza mayor, no va a poder participar en esa audiencia. Cuando ya les comentaba que los magistrados conocen los hechos objeto de casación, porque ellos son los que han delimitado cuáles son las infracciones normativas que se van a analizar, lo cual yo considero es limitativo, restrictivo y va a afectar a la parte de la cual su abogado no asista por diversos motivos a la vista de causa, generando en sí una imposibilidad de un análisis de fondo, cuando perfectamente, sin la presencia del abogado, se podría continuar con la tramitación de la casación respecto a las infracciones normativas admitidas, digamos, sin que tenga incidencia respecto al fondo, la participación del abogado, porque como les reitero, son 5 minutos que se otorgan en la Corte Suprema para puntualizar las infracciones normativas que se admiten con la casación. Y esos 5 minutos no se prolongan, es excepcional, y si a uno le admiten 3 causales o 3 infracciones normativas, tiene que ceñirse igual a los 5 minutos, lo cual a veces no es tan trascendente porque ya existe un análisis previo del caso y de repente, digamos, la posición ya está adoptada, salvo que en el informe oral se precisen algunas cosas que despierten el interés de hacer un segundo análisis para cambiar de criterio, lo cual puede ocurrir, pero en la mayoría de casos no lo he visto. Y finalmente, lo que les comentaba, probablemente las sentencias de vista que no puedan ser objeto de casación van a generar amparo. Entonces, vamos a amparizar otra vez el proceso laboral y vamos a disminuir aparentemente, de repente las estadísticas nos van a dar la razón, la carga procesal que tiene la segunda y la cuarta sala transitoria de Derecho Social y Constitucional. Pero vamos a incrementar, yo creo, la carga procesal de las salas laborales de los distritos, de las salas civiles, perdón, o salas constitucionales en los distritos judiciales que existan, y también en las salas de derecho constitucional que van a terminar viendo en segunda instancia los amparos contra resolución judicial. Por tanto, si bien el escenario debería ser óptimo, como se ha titulado esta norma, que es una norma que tiene ese objeto, optimizar la casación, no creo que en la realidad se dé una optimización como se pretende, ¿no? Si se están restringiendo ciertos derechos, si se están limitando la posibilidad de que en algunos casos ya no se pueda revisar los errores materiales o procesales en la casación por temas estrictamente relacionados a cuantía, relacionados a doble sentencias ya con el mismo criterio que confirman la de primera instancia, es evidente que vamos a ver pues cómo esta norma se desarrolla a partir del 30 de abril y qué bondades va a traer al proceso laboral, si de verdad se va a optimizar la casación o vamos a seguir en la misma situación que tenemos en estos trámites a la fecha. Esas son, digamos, las observaciones que yo he podido hacer a esta norma. Pues no es muy grande, no es muy extensa, y considero que deberíamos tener en cuenta eso al momento de analizar, porque igual, cuando interpongamos la casación, vamos a tener que seguir siendo muy acuciosos al elaborar el escrito
porque si el filtro de procedencia ya era alto, ahora con esta nueva norma es mucho mayor la exigencia y los requisitos que se van a solicitar para que se declare procedente la casación, lo cual de alguna medida va seguramente a aliviar la carga procesal en la Corte Suprema, pero creo que no es la solución más óptima para que se tramite con eficiencia y eficacia la casación en los procesos laborales. Esos son los puntos que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, los podemos conversar. Va a ser muy interesante tener sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, Willy, por la conferencia. Ha sido suficientemente clara y precisa. Y bueno, para calentar un poquito de repente el ambiente y las preguntas, yo quiero decir que esto va a desincentivar la imposición, la interposición de casaciones. Y yo quiero explicar brevemente, no me voy a tomar mucho tiempo, pero por ejemplo, conocemos en materia laboral privada que existe la pretensión de impugnación del despido, ya sea porque sea arbitrario, ya sea porque sea nulo o ya sea porque estemos ante un despido indirecto, es decir, un acto hostil. La pretensión debiera ser esa, de impugnación de despido por esas razones, pero generalmente en el medio se interponen demandas de indemnización por despido arbitrario, dando a entender que la pretensión principal es un tema indemnizatorio. Si ustedes leen el Decreto Supremo 0397-TR, van a darse cuenta que cuando el juez declara fundada una demanda de impugnación del despido, ordena pagar una indemnización que además está previamente y claramente establecida en este dispositivo que acabamos de decir. Yo he visto casos anteriormente en los cuales pues había en realidad una impugnación del despido y una indemnización de un determinado monto. Entonces, si tú te das cuenta ahí, Willy, el tema es la materia, es la impugnación del despido, no es en realidad la indemnización. La indemnización es accesoria y está totalmente arreglada y tasada además. Entonces, apelaban y en la apelación podían declarar fundada la demanda, estoy hablando del escenario anterior, o podían declararla infundada. Y entonces se interponían recursos de casación. Y al interponerse recursos de casación, todavía antes de la modificación, la indemnización podía ser no muy cuantiosa. Entonces, en sede casatoria decían, es improcedente la casación porque la cuantía no es la exigida para que yo abra la sede casatoria. Oye, pero si el tema era una materia, la materia era la impugnación del despido, al margen de la indemnización que corresponde. Casos como este, luego de la explicación que has hecho con este tema de las 500 URPs como el monto que se ordena pagar, vamos a poder decir entonces que en la mayoría de los casos, a nivel nacional, las discusiones sobre la impugnación del despido por arbitrario, por nulo, por indirecto, ya no van a ser conocidas por la Corte Suprema porque la Corte Suprema se van a guiar, como 2 y 2 son 4, se van a guiar por el monto de la indemnización. Y la indemnización no va a llegar jamás a esas 500 URP en la mayoría de los casos. Salvo que seas pues un gerente de BCP, del Interbank, no sé, la cuantía inmensas, ¿no? Pero no va a entrar. Entonces eso ya es, en la mayoría de los casos de litigio laborales, sobre cobro de beneficios sociales, o sea, derechos económicos. Y entonces la cuantía va a hacer que nunca se vaya. Ahora sí, caemos al doble conforme, ¿no? Porque puede ser infundada, infundada, puede ser fundada, fundada, y tampoco va a proceder la casación, en cuyo caso, pues, como tú bien has anotado, se va a incentivar que estos temas vengan en procesos de amparo, con cualquier motivo, ante los jueces de segunda instancia que confirmaron el fundada o confirmaron la infundada y se haya producido el doble conforme. Porque al doble conforme además hay que agregarle que tenemos únicamente en materia laboral que en salas superiores 2 votos hacen sentencia, o sea, guardan conformidad. Ya ni siquiera se necesita un tercer voto. Entonces, ahí puede salir un voto en discordia y el voto en discordia diga, oye, si yo hubiese aplicado este tema jurisprudencial o si hubiese aplicado este precedente, la causa es así por este motivo y contradígalo. El argumento del amparo, etcétera, va a ser el argumento del voto en discordia. Yo tengo ahí en ciernes explicar un poco cómo es que esto está un poquito feo con los 2 votos contra 1, pero eso lo voy a explicar en otra conferencia más adelante. Simplemente quería yo puntualizar esas cositas desde mi punto de vista para calentar de repente un poquito el ambiente
y invitar pues efectivamente con la bondad de tu tiempo a que alguien más se anime a participar, dar un punto de vista de manera breve o un comentario o de repente también alguna pregunta. Estamos dispuestos, el doctor Willy Monzón y Cátedra Cosco, a escuchar alguna pregunta, o levantan la mano o hablan de frente, no hay ningún problema. Sí, doctor, antes de que lo olvide, la predicción que usted hace es importante. Justamente lo que siempre, digamos, discutíamos cuando se cuestionaban despidos, era la forma como se delimitaba la pretensión. Y en algunos casos yo he revisado demandas donde la pretensión es indemnización por despido. Pero como bien usted advierte, es una pretensión accesoria. La pretensión técnicamente que debería incluirse en esa demanda es la declaración de despido arbitrario, la declaración de despido incausado, la declaración de despido nulo o fraudulento. Y el efecto es la indemnización o la reposición. Pero el mismo error se ha arrastrado en el artículo 2 de la Ley Procesal del Trabajo. Porque dice, ¿no? El juez de trabajo es competente en la vía abreviada para conocer la reposición en casos. Entonces, ¿cuál es la pretensión que pone en reposición? Cuando la reposición y la indemnización son efectos. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si eso se hubiera delimitado adecuadamente? Como son pretensiones declarativas, independientemente de los temas indemnizatorios, podrían haber llegado a casación, incluso con la modificación de la norma. Sin embargo, como usted dice, ¿no? Como se está manejando el efecto como pretensión principal cuando es accesoria, los montos nunca van a superar 247.500 soles. Entonces puede estar mal despedido este trabajador o puede estar bien despedido y no se va a poder llegar a una revisión de fondo, no, no digo de fondo, sino de errores materiales o errores procesales por la Corte Suprema. Eso de repente ojalá sirva para que generen pues doctrina jurisprudencial y delimiten ese tema. Lo que pasa, Willy, a modo de comentario, es que quienes debiéramos empezar a escribir bien son los abogados del ejercicio libre y dejar de plantear demandas de indemnización por despido arbitrario y poner la pretensión de declarativa. Yo quiero que se declare que el despido del que he sido objeto es nulo o es arbitrario o, como tú has dicho, incausado. Esa es la pretensión. Curiosamente, desde un punto de vista procesal, Willy, lo que está escrito en el Decreto Supremo 0397-TR respecto a la indemnización es uno de los poquísimos casos en los que tú vas a encontrar pretensión típicamente accesoria. Si el juez declara fundada la demanda de impugnación del despido, ordenará pagar una indemnización. Y ahí no tienes que valorar si se produjo el daño, si hay causalidad, ruptura, no, nada, ordenas pagar la indemnización como consecuencia de la declaración del despido como arbitrario, como nulo, indirecto, etcétera, ¿no? Esa es una típica, uno de los poquísimos casos en los cuales podemos estar hablando de una pretensión estrictamente, ¿cómo se llama? Accesoria, el pago de la indemnización. Es uno de los poquísimos casos. Pero desde que los abogados escriben un poquito mal, se ha entendido que esa es la pretensión principal. En las sentencias se continúa escribiendo mal y en las sentencias de segunda instancia se escribe aún más mal y se declara fundada la demanda de indemnización por el despido y entonces aparentemente es una pretensión económica. No es una pretensión económica. Podríamos también estar pensando en esas pretensiones donde el trabajador busca que se declare la desnaturalización de su contrato. Ahí, por ejemplo, no va a haber ninguna pretensión económica, es pura materia. Esas cosas sí van a llegar, por ejemplo, vía casación, porque no es cuantificable, ¿no? No es cuantificable. Salvo que haya que hacer examen de si la relación laboral era relación laboral, pero para efectos de que dije era laboral y me despidieron, y bueno, ese es otro tema también, ¿no? Pero así están planteadas las cosas. Bueno, una invitación más a quien desee conversar, a quien desee comentar. Los escuchamos. Buenas noches. Buenas Sí, noches, doctor. Buenas noches. doctora, Yo buenas, ¿cómo quería está? Le escuchamos. un saludo especial. Ante todo, agradecerle a usted y al doctor Monzón por su excelente exposición, bastante claro. Yo quiero consultar lo siguiente, doctor. ¿Qué pasa con aquellas casaciones que ingresaron antes de la vigencia de esta nueva norma? Si ellos lo van a ver con la norma anterior o con esta última norma, porque definitivamente, como lo ha explicado el doctor Willy, ha habido cambios, ¿no? Y cambios en algunos aspectos sustanciales.
Entonces, me gustaría que por favor esto me conteste. Muchísimas gracias. Willy, es una consulta, así es que eso ya te corresponde a ti. Gracias, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. En la norma, la ley que busca optimizar la casación tiene una única disposición complementaria, o perdón, transitoria, y establece la posibilidad de adecuación de los procesos a las nuevas reglas de la casación, siempre y cuando, ¿no?, luego de su vigencia o a partir de su vigencia no tengan sentencia de vista o sentencia de segunda instancia. Por tanto, si ya se interpuso la casación y está pendiente que la remitan a la Corte Suprema, va a seguir el procedimiento anterior. Y recién a partir del 30 de abril, si usted tiene un proceso y no tiene sentencia de vista y le notifican la sentencia de vista a mediados de mayo, ya se va a regir la casación por las reglas de la modificación que ha generado esta norma. A lo cual, Willy, hay que agregar que esta norma, a diferencia de las que introdujo modificaciones en el Código Procesal Civil respecto de la casación, tiene una vacatio legis, ¿no?, que es de 60 días, etc. Hay que anotar simplemente eso, que también tiene relación con lo que acabas de mencionar. Tenemos una pregunta de Edna Cintia. Doctores, buenas noches. Doctor Fernando, muy buenas noches. Doctor Monzón, buenas noches. Habiéndoles escuchado, doctor Monzón, quisiera saber, bueno, a modo de comentario, en mérito al último acuerdo, el 9º acuerdo, se dispuso que los jueces de paz letrado tienen competencia ahora en tema de desnaturalizaciones de contrato. ¿Usted cree que de cierta manera las casaciones se van a ver un poco más accesibles o más céleres, toda vez que ya no van a haber este tipo de procesos, toda vez que si los jueces de paz letrado van a tener competencia en procesos de desnaturalizaciones de contratos, la segunda instancia sería el juez especializado laboral, y ya no llegaríamos al tema de las salas, ¿no? Y de cierta forma estaríamos transgrediendo el derecho de poder acceder ante una instancia casatoria de algunos justiciables que quisieran interponer la demanda. Le comento ello porque mi persona es jueza del Juzgado de Paz Letrado aquí en Huaura, y estábamos viendo ese tema con el juez especializado laboral, porque él me refiere de que él va a ser ahora última instancia y por ende ya no se tendría el sala que va a haber, ¿no? Respecto al tema de desnaturalizaciones de contrato. ¿Cuál sería su óptica, por favor? Me gustaría escuchar. Gracias, doctora. Buenas noches. En este caso, lo que va a ocurrir es que se va a generar también la posibilidad de amparizar la resolución del juez especializado como segunda instancia. Entonces, vamos a generar la reducción de los procesos que se tramitan en salas supremas que ven temas laborales, pero vamos a incrementar más adelante los procesos que conocen las salas constitucionales a consecuencia del amparo. Entonces, para mí sí es un tema que se debió analizar de repente con un poco más de información, de data, para ver cuáles eran las pretensiones que con mayor frecuencia llegan a la Corte Suprema en Casación, cuántas de estas son declaradas improcedentes, cuántas son casaciones que revocan la sentencia de segunda instancia o que declaran nula, para ver si efectivamente con esta modificación o con los acuerdos del Pleno donde se le dan nuevas competencias a los juzgados de paz para conocer casos que antes eran de los juzgados especializados, van a generar válidamente la optimización de la casación y que los justiciables incluso puedan tener la posibilidad extraordinaria de recurrir a casación, porque técnicamente su derecho a la pluralidad de instancias está garantizado, que es lo que reconoce la Constitución, ¿no? El juez de paz emite la sentencia, recurren al juzgado especializado, garantizada la segunda instancia. Pero si existe errores, yo no puedo recurrir a casación. No es procedente esa casación, y lo único que me quedaría si yo estoy disconforme es irme a un amparo contra resolución judicial, lo cual genera el mismo efecto del doble conforme de una sala laboral o del caso en que no tengamos una pretensión económica cuantificable superior a 500 URPs. Entonces veremos en el transcurso de lo que queda del año, yo considero el próximo, que va a ser la descarga de las casaciones que aún no han sido declaradas procedentes, si efectivamente esto va a reducir la carga y va a hacer que la casación sea óptima, como dice la ley, y genere beneficio a los litigantes, ¿no? Gracias, Willy. Doctora Cintia, ¿nos puede dar cuál es el origen de que los jueces de paz letrados laborales conozcan ahora
el tema de desnaturalización de contratos, ¿a raíz de qué ellos van a conocer? ¿Nos puede indicar? Sí, doctor, ha salido el 9º acuerdo en el cual se dispuso justamente que los jueces de paz letrado tienen competencia en desnaturalizaciones de contrato. Ello en el anterior año, a partir de julio del 2022, ya se empezó a ejecutar. Dentro de acá de la Corte Superior de Justicia, donde estoy laborando, doctor, ya empezaron a implementar a partir de diciembre de este año. Ya está, mi persona ya está viendo el tema de desnaturalizaciones que no superen la cuantía, ¿no? Y si son procesos netamente que superan la cuantía y tienen complejidad del caso, ya lo está viendo el juzgado especializado. De ahí le decía que el juez especializado está viendo los que superan la cuantía, pero esos justiciables van a tener el acceso a recurrir ante sala laboral. Y los que yo veo, él va a tener que ver como última instancia, por ello es que les hacía mención respecto de lo que está suscitándose, ¿no? En mérito a esos acuerdos. Sí, simplemente un comentario breve de mi parte. Por ahí creo que, no sé si el Código Procesal Civil, alguna normita por ahí dice que la competencia solo se determina por ley. Y entonces a mí me causa un poquito de desazón que un acuerdo plenario, un pleno casatorio, un pleno jurisdiccional, distrital, nacional, interplanetario, cosas por el estilo, me fije competencias, ¿no? Yo soy bastante conservador en esto porque creo que vivimos en un ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico peruano, mi ordenamiento jurídico, que yo juré defender cuando juré el cargo de juez superior, dice que la competencia se fija por ley. Yo no sé, mediante un acuerdo, no sé de qué nivel jerárquico se diga, ya, ahora los jueces de paz letrado van a conocer los procesos de desnaturalización de contratos. Y es hasta esta cuantía. Si tú buscas la ley procesal del trabajo, me parece que es el artículo 1 que establece la competencia en los juzgados de paz letrado, yo no encuentro esa competencia. Pero ya se está implementando, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Ni bueno, ni malo, ni feo, pero es mi comentario. ¿Alguien más que desee participar? Doctor, muchas gracias. Siempre es bueno estar culturizándonos un poco con esos temas y tener estos espacios, ¿no? Para poder aclararlos. Muchas gracias, doctor. Un saludo a Aura. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más que se anime a participar? Bien, creo que ya no hay personas que desean participar. Bueno, Willy, te agradezco tu exposición, ha sido muy clara, muy precisa. Nos has compartido tus preocupaciones, tus cuestionamientos, y eso es lo que precisamente mueve en nosotros que podamos repensar las cosas. Tengo la esperanza de que, por ejemplo, se separe el tema de la indemnización accesoria típica, porque las instancias judiciales puedan escribir correctamente para decir esto es materia y no es cuantía. Tengo la esperanza de que judicialmente se escriba así. Yo cuando escribí algo así, recibí por respuesta única de la Corte Suprema de una casación que dijo, no, esto no es más de no sé cuántas unidades y no lo voy a conocer, cuando lo que estaba en debate era el puesto de trabajo de una persona y la forma como había sido despedido, ¿no? Entonces, bien, para mí esta norma es clara, la casación va a ser muy limitada y va a generar otros problemas. Bien, muchísimas gracias, Willy, por tu exposición. Gracias por tu tiempo una vez más. Gracias por haber anotado los puntos en los que debemos prestar atención, en torno a los que debemos reflexionar. Te dejo en el uso de la palabra, Willy, para que te despidas. Gracias, doctor. Muy agradecido nuevamente por poder participar en esta plataforma y compartir algunos comentarios y opiniones sobre esta norma procesal laboral. Espero que haya sido de ayuda, haya sido de interés los puntos que he compartido con ustedes y bueno, esperar que efectivamente se logre pues la finalidad de esta norma, que es optimizar la casación sin generar este perjuicio en otras salas, que ven otras materias, y espero en otra oportunidad poder compartir otros temas y seguir conversando con ustedes en esta plataforma. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muy buenas noches.
Gracias, doctor Willy Monzón, y la invitación es permanente y está además una invitación que se hace extensiva a todas las personas que están en esta sala. Si quieren exponer algún tema, aquí está la plataforma a vuestra disposición. A todos los que están concurriendo a esta sala, la próxima semana tenemos una conferencia que se denomina Fútbol y Derechos de Transmisión, a propósito de la controversia que ha surgido entre la Federación Peruana de Fútbol y 9 clubes de la Liga número 1 de nuestro fútbol nacional. Va a ser un tema interesante que estará a cargo de Joan Oporto Gamero, que conoce el tema. Bien, muchísimas gracias. Quedan invitados para la próxima semana. Nos podemos retirar. Hemos concluido esta conferencia. Muchísimas gracias con todos y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Muy